Hoy es miércoles 22 de enero del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdadera impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner a discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento, de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sentamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el día miércoles el libro Siembra de los Medios, obra psicografiada por Francisco Cándido Javier y dictada por el espíritu Emmanuel. Nos toca la página 197. Se titula Facultades mediúnicas. Reunión pública del 1 de julio de 1960, cuestión número 159. Hay diversidad de dones espirituales, pero la espiritualidad es la misma. Hay diversidad de ministerios, pero es el mismo Señor el que los administra. Hay diversidad de operaciones a favor del bien, sin embargo, es la misma ley de Dios la que obra todo en todos. La manifestación espiritual, no obstante, se distribuye a cada uno para lo que fuera útil. Así sucede que a uno por el Espíritu le es dada la palabra de la sabiduría divina y a otro por el mismo Espíritu la palabra de la ciencia humana. A otro se le confía el servicio de la fe y a otro el don de curar. A otro se le concede la producción de fenómenos, a otro la profecía, a otro la facultad de percibir a los espíritus, a otro la variedad de las lenguas y a otro además la interpretación de esas mismas lenguas. No obstante, el mismo poder espiritual realiza todas esas cosas y reparte sus recursos, particularmente a cada uno según los considere necesario. Quien quiere que realice un análisis superficial del texto que antecede, seguramente habrá de suponer que proviene de un moderno autor espírita, que define el problema de la mediunidad. No obstante, las manifestaciones transcriptas salieron del puño del apóstol Pablo hace 19 siglos, y constan en el capítulo 12 de su primera carta a los Corintios. Como es fácil de ver, la concordancia entre el espiritismo y el cristianismo se destaca perfectamente en cada estudio correcto que se efectúe, incluyéndose en el mensaje de Allan Kardec la clave de las elucidaciones más amplias de las enseñanzas de Jesús y sus continuadores. Cada medio es puesto en acción en la obra del bien de conformidad con las posibilidades que dispone. Ese orienta, otro esclarece, ese habla, otro escribe, ese ora, otro alivia. Por consiguiente, en mediunidad no te entregues a la intención de admirar o provocar admiración. Busquemos por encima de todo el bien de nosotros mismos, el privilegio de aprender y el lugar para servir. Subtítulo: Tesoros ocultos. Reunión pública del 4 de julio de 1960, cuestión número 295, 30. Todavía hay quienes se dirigen a los compañeros desencarnados para preguntarles acerca de tesoros ocultos. Tales consultantes, portadores de una imaginación enfermiza, se imaginan recipientes enterrados en el subsuelo o en el cuerpo de lodosas paredes, desbordantes de monedas y objetos preciosos que satisfagan su ambición de usura.
machacan sobre la mediunidad sin experiencia y reclaman sueños reveladores. Pero los amigos espirituales, aquellos realmente esclarecidos, hacen todo lo posible para que los hermanos de la escuela física no encuentren semejantes bombas tentadoras que probablemente habrían de explotarles en las manos en forma de crimen. Sin embargo, cada criatura humana aparece en la cuna para descubrir los talentos de los que es portador, independientemente de la fortuna terrestre, a fin de ayudar a los demás como una valorización de sí mismo. Tanto la mujer como el hombre aprovechan el amor que dimana gratuitamente de Dios para erigir el santuario del hogar, en el que se ocultan imperecederos tesoros del alma. Un profesor emplea palabras que no tiene precio en términos monetarios para acumular los tesoros de la cultura y la inteligencia. El escritor respetable utiliza las letras del alfabeto al alcance de todos y establece los tesoros del libro noble que esparce consuelo y garantiza el progreso. El compositor también se apropia de las 7 notas musicales que ignora la existencia del oro para ofrecer indiscriminadamente al mundo los tesoros de la melodía. Solo el trabajo consigue crear los auténticos tesoros de la vida. Aún así, es indispensable que sepamos distinguir la acción digna de la explotación inferior. Los cultivadores de la coca y la amapola, que abusan de esas plantas medicinales para transformarlas en filones de dinero en el mercado subrepticio de la cocaína y el opio, dicen que trabajan aunque solo generan vicios y desdichados. Es preciso que sepamos que estamos produciendo, porque así sabremos hacia dónde nos dirigimos, pues Jesús afirmó convincentemente: donde guardes tu tesoro, estará tu corazón. Y las palabras del Maestro Divino tanto se refieren a las claridades del bien como a las sombras del mal. Subtítulo: Hermanos Problemas. Reunión pública del 8 de julio de 1960, cuestión número 254, primero. Son siempre muchos. Pueden contarse algunas veces por legiones. Se encuentran encarnados entre los hombres y a su paso siembran discordia. Se exhiben desencarnados de la esfera física y comunican la ponzoña de la desesperación. Fácilmente identificables, dan señales de rebeldía. Aluden al deber aunque se inclinan a la violencia, hacen referencia al derecho pero se transforman en vampiros. Crean el dolor para los demás, encarcelados en su propio dolor. Vulgarmente se los denomina espíritus malos, cuando más precisamente son espíritus desdichados. Se burlan cuanto escapa a su dominio, suponen que son invencibles dentro de la ciudadela de su orgullo. Ridiculizan los más altos valores de la humanidad y creen que engañan a Dios. Por cierto, que esos hermanos enredados en profundo desequilibrio estarán entre nosotros, son los que entrenan nuestras fuerzas más íntimas para que aprendamos a auxiliar. No preguntes por qué existen, pues hasta ayer, cuando padecíamos una ignorancia mayor, estábamos nivelados con ellos. Tampoco exijas que los orientadores de la espiritualidad supriman su condición inferior con toques de magia, porque todos somos hermanos con la misma necesidad de asistencia mutua. Nos corresponde por encima de todo la obligación de secundar el trabajo de aquellos que nos han precedido y nos inspiran en la concreción de lo mejor. Para eso, no digas que eres inútil. No, sino, si viéramos para buenas obras, ¿por qué razón habría Dios de concedernos la llama de la conciencia y el soplo de la vida? No obstante, no es suficiente con orar. Es preciso obrar. Los compañeros desdichados, además de ser hermanos problemas, son también nuestros observadores de cada día. Aunque sea con sacrificio, atiende a tu porción de esfuerzo en la siembra de la bondad y en el sudor del perfeccionamiento. Sepamos sufrir y luchar a favor de la victoria del bien, con devoción y serenidad, incluso en relación con aquellos que nos persiguen y calumnian, siempre con el convencimiento de que en un servicio noble los ausentes no cuentan. Subtítulo: Buenos espíritus. Reunión pública del 11 de julio de 1960, cuestión número 267, primero, segundo y tercero. Cuando te encuentres en dificultades, identificas con alegría la mano que te ofrece auxilio espontáneamente.
Si sufres, consigues nuevo ánimo junto a quien te reanima. En la enfermedad sabes ser agradecido con quien te socorre. Equivocado, logra renovarte en el trato con aquel que adhiere a tu recuperación sin haber recurrido a una condena. Solitario, experimenta la presencia del amor en el compañero que te dirige una buena palabra. Sabes que muchas veces caes en el error pese a tu devoción a la verdad, como también que en muchas circunstancias aparentas aferrarte a la ingratitud y la agresividad, no obstante tu propósito de honrar a la justicia, y por ese motivo expresas tu reconocimiento a aquellos que te ofrezcan bondad y comprensión. Respetas a quien no te causa perjuicio, admiras a quien no hiere tus convicciones, estimas a quien te ayuda sin hacerte preguntas, bendices a quien no te crea problemas, agradeces a quien aprecia tu noble intención. En suma, cosechas comodidad y felicidad junto a cada uno de los que te aceptan tal como eres y satisfaces tus necesidades sin exigirte certificados de perfección ni exámenes de conciencia. Por el auxilio que recibes, reconoces perfectamente el auxilio que estás en condiciones de prestar. De tal modo, identificarás fácilmente la condición del amigo desencarnado. Si él deseara transmitirte el bien al que aspira en favor de sí mismo, no permitirá que hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Buen espíritu es, por eso mismo, no solo aquel que te hace bien, sino por encima de todo el que te enseña a hacer el bien a los demás para que también tú seas un espíritu bueno. Subtítulo: Pedidos. De Unión Pública del 15 de julio de 1960, cuestión de numeral 291, 18. No solicites a los amigos espirituales que rasguen para ti un velo dorado. La fortuna inmerecida puede sepultar tu corazón en el antro de la pereza. No solicites a los bienhechores de la vida mayor ser conducido al timón del poder. La autoridad inoportuna puede confinarte en la hoguera de la violencia. No solicites a los instructores de otras esferas que te brinden los secretos de la perfección corporal. La belleza efímera puede ubicarte en el vicio. No solicites a los mensajeros divinos el privilegio de la posesión. La posesión mal orientada atrae a los cuervos de la usura. No solicites a los compañeros desencarnados los adornos de la fama. La fama, cuando carece de cimientos respetables, atrae a las víboras de la calumnia. No solicites a los emisarios del Señor el regalo del confort excesivo. La esclavitud del confort excesivo atrae a las langostas de la envidia. Solicita a todos ellos que brinden amparo a tu perfeccionamiento, porque si te perfeccionaras, percibirás que la existencia en la tierra es un curso en la escuela de la evolución, en el cual el trabajo constante nos enseña a ser útiles para merecer y a razonar para discernir. Subtítulo: La Escuela del Corazón. Unión Pública del 25 de julio de 1960, cuestión número 341. El hogar es en esencia la academia del alma. En él, los sentimientos cumplen la función de materias educativas. La responsabilidad administra, el afecto inspira, el deber obliga, el trabajo soluciona, la necesidad propone, la cooperación resuelve. El desafío provoca, la bondad auxilia, la ingratitud golpea, el perdón alivia, la enfermedad corrige, el cuidado preserva, el egoísmo aprisiona, la renuncia libera, la ilusión ensombrece, el dolor ilumina, la exigencia destruye, la humildad reforma, la lucha renueva, la experiencia edifica. Todas las disciplinas referidas al cultivo del cerebro se encuentran fácilmente en las universidades de la tierra, y la familia es la escuela del corazón que eleva a los seres amados a la condición de profesores del espíritu. Solo dentro de ella conseguimos comprender que las diferentes posiciones afectivas que adoptamos en la esfera convencional son nada más que caminos hacia la auténtica fraternidad que nos hermana a todos en el amor puro, en una sagrada unión con respecto a Dios. Subtítulo: Aptitud y experiencia. Unión Pública del 29 de julio de 1960, cuestión número 192. Deseas escuchar a los desencarnados de manera adecuada. Aspiras a escudriñar en los reinos del espíritu sin deslumbrarte. Te propones cultivar el intercambio mediúmnico sin el más leve tizne de error.
tiendes los brazos y aguardas sublimes demostraciones. Sin embargo, entre aptitud y experiencia existe siempre la misma distancia que hay entre un proyecto y su materialización. Se entregaron a la delincuencia y padecen el azote del remordimiento en lo profundo de sus almas. Se abandonaron a la pereza y cargan el dolor del arrepentimiento. Se burlaban de las horas y no saben qué hacer para que las horas no se burlen de ellos. Son tantas las aflicciones que descubren en los paisajes atormentadores de las mentes confundidas, que ellos, hombres y mujeres que menospreciaron la vida, son los verdaderos autores de todas las concepciones del infierno más allá de la muerte, que han aparecido en el mundo desde que despuntó la aurora de la razón en el campo de la humanidad. Antiguamente, el abordaje a tales compañeros era difícil, casi imposible. Hoy, sin embargo, con la mediunidad ilustrada fácil es aliviarlos y prestarles socorro. Puedes entonces verlos y escucharlos en los círculos mediúnicos, registrar sus narraciones inquietantes y sus palabras amargas. No obstante, ayúdalos con respeto y cariño como quien socorre a amigos extraviados. No te envanezcas por adoctrinarlos y corregirlos, pues el propósito de la divina bondad, al permitirnos que los atendamos, es que nosotros mismos nos corrijamos y nos adoctrinemos, sea en la tierra o más allá de la tierra, a fin de que sepamos evitar los errores mientras que disfrutamos del favor del buen tiempo. Subtítulo: El lado débil. Reunión pública del 5 de agosto de 1960. Cuestión número 226, décimo. No solamente a los medios. En numerosas ocasiones viste también a tus mejores amigos engañados en su buena fe. Muchos de los que confiaban al resguardo del dinero cayeron en la mezquindad debido a que exaltaron su propia codicia. Otros se consideraban indemnes a la tentación y descendieron hasta las cavernas del vicio, arrastrados por la debilidad de sus sentimientos. Inteligencias brillantes, catalogadas como infantiles, rodaron en el lodo por haberse encumbrado en los pedestales del orgullo. Seres a los que tenías en consideración como si fueran poemas de belleza sublime, sorpresivamente desfigurados, ostentaron máscaras de agonía porque abusaron del placer. Predicadores del heroísmo social y doméstico acabaron en el suicidio al resbalarse en la vanidad. Nobles obreros del progreso detuvieron la máquina de su propia acción en medio del camino, corroídos por el desánimo. No existe en el mundo quien sea invulnerable al error. Todos nosotros, tanto los encarnados como los desencarnados en proceso de supervisión en la tierra, estamos sujetos a los espejismos debido a los aspectos frágiles que ponemos al descubierto mientras erigimos nuestros propios valores en relación con la vida mayor. En diversas circunstancias nos confundimos todos en materia de posesión, en problemas inherentes a la familia, en cuestiones de influencia, en invitaciones del sexo, en convocatorias a honores o en los asuntos relativos a la preservación de nuestro confort. Por consiguiente, si sorprendieras a un compañero en posición de caída, ayúdalo a erguirse nuevamente en el sentido del trabajo digno, sin perder tiempo en comentarios inútiles. Cuando la naturaleza de su falta te pareciera tan grave que te sientas inducido a condenarlo, penetra en tu propio mundo y ruega a Dios que ilumine tu alma. Mediante la oración, la bendición divina habrá de permitirte percibir en qué lugar dentro de ti guarda la brecha lamentable del lado débil. Subtítulo: Futuro. Reunión pública del 8 de agosto de 1960, cuestión 289, séptimo. Si en la práctica investigas acerca del futuro, contempla la extensión de tierra que el abandono confió a la sequía. Si no le tendieras brazos amistosos, podrías perfectamente vaticinarle la mañana, porque el mañana del suelo relegado a la negligencia siempre será la desolación. Pero si buscaras el agua que vive en su seno, mediante la remoción de la arena y los detritos, nadie podía prever la excelencia del oasis que se levantará en el desierto. En realidad, cada persona evalúa con certeza el futuro del mal. Si se conserva el mal, sin embargo, nadie podría pronosticar la magnificencia del bien cuando aparece el bien.
Traslademos la imagen al campo de la vida. Si cultivara la intolerancia, no precisas preguntar acerca de la cosecha de aversiones que fatalmente conseguirás. Si estimas el abuso, no precisas recurrir a los pronosticadores de la suerte para conocer el desequilibrio hacia el cual te proyectas. Si huyeras al deber que te corresponde, no precisas indagar a los adivinadores para saber cuánto duelen las consecuencias de la deserción. Si contrajeras una deuda, no es necesario que escuches revelaciones del otro mundo para identificar la obligación de pagar. Es posible que tengas un importante cúmulo de problemas acarreados del pasado en lo que se refiere a malestares y tentaciones, compromisos y pruebas en medio de las dificultades de la vida y las luchas con los parientes, porque lo que eres ahora representa exactamente lo que has sido hasta hoy. No te distraigas, pues, en formular consultas en cuanto a lo que pueda haber en las tramas del porvenir, porque si quisieras renovarte en el bien, con el cultivo del bien, el mal que te aflige se habrá convertido en bien mañana. Subtítulo: Equipo mediúnico. Reunión pública del 12 de agosto de 1960, cuestión número 331. En un conjunto orquestal, cada instrumento debe adaptarse a la melodía pese a la modalidad particular con que se exprese. También en el equipo de servicio espiritual es necesario que cada mente esté en sintonía con la tarea, aunque vibre con una expresión diferente. No puedes pensar con la cabeza de los otros, sin embargo, en el ciclo medianímico, al igual que sucede en cualquier otra obra de grupo, es indispensable que estés en armonía con las tareas por hacer. Analiza pues la onda en que te ubicas. Si opinaras de ti para contigo, confío en el medio. Fortalecerás el caudal de energías para la realización de lo mejor. No obstante, si adicionaras, pero dudo de la sinceridad de la asistencia que lo rodea, de inmediato harás lo contrario. Si reflexionaras, deseo escuchar al compañero que enseña, tenderás un auxilio valioso al amigo que se vale de la palabra para predicar. Sin embargo, si agregaras, pero el orador habla en exceso, comenzarás de inmediato a debilitar. Si manifestaras en lo íntimo cuánto me reconforta la reunión, crearás un apoyo seguro para la producción de bienes edificantes, aunque si añadieras, pero el trabajo es lento y fastidioso, de repente pasarás a suprimir sus efectos benéficos. Quien aprueba y critica, simultáneamente ayuda y perjudica. No hay construcción que se levante a golpes de marchas y contramarchas. Por el contrario, requiere determinación y disciplina, perseverancia y objetivo. La reunión mediúnica también es así. Si quieres cooperar dentro de ella, a fin de que produzca frutos de orden y elevación, consuelo y enseñanza, ten en cuenta por encima de todo en qué onda te ubicas. Subtítulo: Revelaciones y prejuicios. Reunión pública del 15 de agosto de 1960. Cuestión número 301, tercero. Te preguntas muchas veces por qué motivo los instructores desencarnados silencian determinados temas doctrinarios en determinadas regiones. En tal o cual pueblo hacen mención a la reencarnación con vehemencia, mientras que en otros parecieran ignorarla. Aquí enuncian las graves consecuencias del suicidio y más adelante aparentemente callan toda referencia acerca de semejante calamidad, considerada todavía en ciertos grupos raciales como punto de honor. En muchos lugares prestigian las observaciones del fenómeno y en otros destacan los merecimientos de la escuela. Sin embargo, es necesario reconocer que existe alimento físico y alimento espiritual, y así como existen edades y condiciones físicas, existen edades y condiciones espirituales. Es conveniente, por lo tanto, analizar los mecanismos gástricos, tanto como los mecanismos mentales de cada criatura en sí misma. No se administra a un niño la alimentación correspondiente al adulto, ni se ofrece al adulto la alimentación artificial de la mamadera. Hay enfermos que requieren suero para restablecerse. Hay enfermos que demandan la transfusión de sangre para eludir la inanición. También ocurre que en todas partes hallemos personas que todavía no han aprendido a razonar por sí mismas, que reclaman ideas a quienes las dirigen, como si fueran fetos impedidos de controlar los órganos en formación que guardan sustento mediante la endosmosis en el claustro materno donde se está formado su cuerpo.
Estudiemos la posición individual de los compañeros de la trayectoria humana para ofrecerles la verdad dosificada con amor. La divina sabiduría no aprueba las manifestaciones de violencia. Incluso en la tierra, los padres son quienes esperan compasivos el crecimiento de sus hijos a fin de entregarlos a las bendiciones de la naturaleza, cada uno en su momento. No obstante, como la vida esclarece para todos el claro deber de la tolerancia fraterna y nos enseña a respetar los prejuicios de los demás, nadie tiene la obligación de adorar, loar, propagar o adoptar ningún prejuicio. Subtítulo: Problema contigo. Reunión pública del 19 de agosto de 1960. Cuestión número 220, 14. En una huida de la mediunidad, muchos acaban por alegar: no soporto el laberinto de las opiniones. La divergencia prolifera en todas partes. Demasiada exigencia. Intenté, pero no pude. No soy un cobayo. Que aguante quien quiera. No deseo complicaciones. Es demasiada lucha. Y agregan: Dios no castiga. Porque yo abandoné la mediunidad, el mundo no va a empeorar. En efecto, el Creador no condena a los seres humanos, si bien corrige a los inadaptados mediante sus leyes. Él es la sabiduría infinita y determina a través de la cultura que se erija la escuela para socorro a los analfabetos, aunque no arranca de las tinieblas del espíritu a aquellos que se acomodan en las cuevas de la ignorancia. Él es la bondad infinita y sugiere a través de la ciencia la elaboración del remedio que alivia a los enfermos, pero no quita el malestar a quien persiste en el abuso. Él es el amor infinito y patrocina a través de la solidaridad de la construcción del manicomio, donde se guarezcan los alienados mentales, pero no suprime la locura en quienes se endeudaron en el desequilibrio. Él es la compasión infinita y establece a través del trabajo los elementos necesarios para la solución de todos los disgustos e impedimentos que obstaculizan el progreso y la tranquilidad del hombre, pero no aparta la dificultad de los que se rinden a la pereza. De ese modo, Él, en la tierra de la actualidad, promueve a través de la doctrina espírita todos los recursos precisos para que te dediques con éxito a la sagrada misión de la mediunidad en tu propio beneficio, pero si desertaras de la obligación, el resultado de tal actitud será un problema tuyo. Subtítulo: Sintonía mediúmnica. Reunión pública del 22 de agosto de 1960, cuestión número 215. Para cooperar con la mediunidad en servicio del bien, no debes esperar que los instructores desencarnados estimulen las partes de tu organismo como si fuesen un fardo movido con polea. En el reino del alma, aunque el trabajador precise inspiración, no puede considerarse un resorte inerte. Indiscutiblemente, el mecanismo espontáneo es un indicio destacado e importante, como si se tratara de una novedad para con la convicción. No obstante, tanto las conquistas del sentimiento como las de la idea requieren la vigilancia de la conciencia. Por eso mismo, cualquiera sea la condición de la potencia medianímica, puedes colaborar con las inteligencias superiores domiciliadas en la vida mayor a favor del progreso humano. Si tuvieras dificultad para interpretar nuestras manifestaciones, repara en los campos de acción de la tierra, en donde el servicio potencia la responsabilidad en los más diversos grados. Para levantar la vivienda vulgar, el albañil común, aunque consciente de su tarea, trabaja según el espíritu diligente del maestro de obras. Este trabaja según el espíritu del arquitecto que proyectó el edificio, del mismo modo que el arquitecto trabaja según el espíritu del urbanista que determina la planificación para la vía pública. En la escuela del profesor de cierta disciplina, aunque consciente de su función, obra según el espíritu del director inmediato. El director obra según el espíritu del técnico de enseñanza y el técnico de enseñanza obra según el espíritu de las autoridades que rigen los servicios de la educación. Medita acerca del tema y percibirás que difícilmente te moverás a solas en tal o cual rumbo de la ciudad. Donde quiera que sea, piensas y haces algo bajo la influencia de alguien. Y si admitimos que todos nos encontramos considerablemente distantes del bien verdadero, no pierdas tiempo en preguntar si el buen pensamiento pertenece o no a tu cabeza.
Recuerda por encima de todo que el bien puro fluye esencialmente de Dios y que los mensajeros de Dios te tomarán bajo la tutela del amor si estás dispuesto a servir. Subtítulo: Discernimiento. Reunión pública del 26 de agosto de 1960. Cuestión número 216. Si recomendamos la práctica del bien como base de la cooperación con los instructores desencarnados en el campo mediúmnico, no es lícito olvidarnos de la obligación de educar. No solamente ayudar, sino también discernir. No apenas derramar sentimientos como quien toma al pecho por un cofre abierto y le arroja preciosidades porque sí, sino articular razonamientos para aprender que la cabeza no es un simple ornamento del cuerpo. En las personas el corazón y el cerebro es sintonía, se asemejan de algún modo al segundero y a la esfera. En el reloj, en el corazón a la manera del segundero, marca las pulsaciones de la vida. No obstante, el cerebro, que simboliza la esfera, establece las indicaciones. En el trabajo en que se conjugan, uno no funciona sin el otro. Regresemos a los dominios de la imagen para clasificar el asunto. Un operario renuente no encuentra jefe noble. El escribiente inculto no recibe laureles en las pruebas de competencia. El enfermero novato complica la asistencia médica. El alumno holgazán es un problema para el profesor. En la mediunidad, como en cualquier otro género de servicio, es indispensable que el colaborador esté interesado en la mejoría de sus propios conocimientos a fin de valorizar el amparo que lo valoriza. La tarea mediúnica, sustentada a través del tiempo, no brota de la personalidad, requiere sinceramiento, disciplina, renuncia y sudor. La educación confiere discernimiento, el discernimiento de la luz que nos enseña a hacer bien todo el bien que precisamos hacer. Por eso, Jesús advirtió en el Evangelio: brille vuestra luz delante de los hombres para que los hombres vean vuestras buenas obras. Además, por la misma razón, el Espíritu de verdad le recomendó a Allan Kardec que dejara registro en la codificación del espiritismo de la inolvidable advertencia: espíritas, amaos. Esa es la primera enseñanza. Instruíos es la segunda. ¿Algún comentario? Siguiente subtítulo es Jesús y el libre albedrío. Reunión pública del 29 de agosto de 1960. Cuestión número 224, tercero. En materia de respeto al libre albedrío, repararemos en la conducta del Cristo en relación con aquellos que compartían su marcha. Compañero de Juan Bautista, no desvía su vocación. En ninguna circunstancia confina espiritualmente a los discípulos en actitudes determinadas. Ayuda sin pedir adhesiones, enseña sin plantear exigencias. Escarnecido, en Nazaret, donde había fijado su morada, no procura ponerse en evidencia. Renueva a María de Magdala sin imposiciones. No amenaza a Nicodemo porque el doctor de la ley no comprendía fácilmente su palabra. No hace ostentación de poderes adivinatorios para impresionar al Sanedrín. Permite que Pedro reniegue de él a voluntad. Deja que Judas deserte tal como lo desea. Confiere tanto a Pilatos como a Antipas pleno derecho de decisión. No impide que los amigos duerman en el huerto, mientras otra ora en un momento crítico. El cirineo, que se destaca a fin de prestarle auxilio en el transporte de la cruz, es traído por el pueblo pero no pedido por él. Incluso después de la muerte, cuando regresa a la convivencia con sus hermanos de ideal, no tiene ninguna jactancia de interventor. Comprende las dudas de Tomás. Incluso cuando visita a Saulo de Tarso a las puertas del Damasco, lo hace en la condición de amigo sin intención de violencia. Donde sea que se presente el Maestro, define la luz y el amor por el amor mismo, y señala con su propio ejemplo el rumbo seguro, aunque sin ejercer coerción sobre las personas acerca de tal o cual resolución. Cuando desees verificar si los espíritus comunicantes son buenos y sabios, memoriza el modelo de Jesús y percibirás que son realmente sabios y buenos si te ayudaran a realizar el bien con el absoluto olvido del mal, sin apartarte de la responsabilidad de que escojas tu camino y sigas adelante con tus propios pies. ¿Algún comentario? Sí.
Subtítulo: Libre albedrío y obsesión. Reunión pública del 2 de septiembre de 1960, cuestión número 254, segundo. En el tratamiento de la obsesión entre los sembradores del bien, surgen con frecuencia debates acerca del libre albedrío. Si la facultad de elegir es un atributo del alma, ¿por qué influir en el ánimo de los desencarnados poco felices? Tenemos aquí, mientras tanto, el principio de causa y efecto, en relación con el cual es interesante reconocer que, si bien Jesús respetó las resoluciones de todos los que respiraban a su alrededor, a nadie sustrajo de las consecuencias de sus propios actos. Si hemos caído en la criminalidad, somos espíritus enfermos y los enfermos conservan su independencia, hasta tanto no amenacen la integridad de los otros o agraven la condición de sí mismos. Para atender tales casos, la sociedad humana dispone de recursos de contención, entre los que se destacan el confinamiento en un hospital y la anestesia involuntaria, aunque parecieran atentar contra la conciencia. No obstante, nadie criticará al médico que administre derivados del opio a un enfermo desesperado que intentara arrancarse sus propias vísceras, o al que aísle en la cámara cerrada con rejas de un sanatorio a loco susceptible de descender hasta los últimos límites de la incoherencia. En relación con la obsesión, no te muestres indiferente a la suerte de los hermanos que están inmersos en tal dificultad. Con el pretexto de resguardar el libre albedrío, no dejes al compañero desencarnado o al compañero de la experiencia física sin el recurso del esclarecimiento que le sirve al mismo tiempo como imprescindible medicación. Incentiva el conocimiento tanto como lo consideres necesario en cada proceso de recuperación, pero explica a los hermanos sometidos a prueba la senda más fácil para su propia liberación. Aún así, que estés al servicio de la verdad no justifica que te conviertas en verdugo. La inclemencia es veneno inútil. La rudeza retorna cualquier servicio a la foja cero. Nadie sabe enseñar en realidad cuando no sabe repetir la lección. Presta socorro tanto al obsesor como al obsedido e infunde en ambos una verdadera dosis de amor. No obstante, recuerda que el vehículo para este remedio es la paciencia y más paciencia. ¿Algún comentario? Lo de las consecuencias de los actos, ahí es como un recordatorio de que la siembra es libre y la cosecha es obligatoria. Sí. Porque es según cómo se esté usando el libre albedrío. Vale. Dice, subtítulo: Obligación en primer término. Reunión pública del 5 de septiembre de 1960, cuestión número 304. Transforma la mediunidad en un instrumento con el cual puedas interpretar entre tus hermanos de humanidad tu himno de amor, pero no pongas sus acordes en subasta. Así como el sol no comercia con su propia luz, el espíritu no negocia con sus propios sentimientos. Si la vanidad exagera tu valor, medita un poco y reconocerás que la vida puede suscitarle la creación de valores nuevos que precipiten tus posibilidades a plena sombra, incluso cuando la ambición te busque para elevarte a la galería de oro. Reflexiona acerca de la agonía mental de quienes descienden desde la galería del oro en dirección a las tinieblas de la muerte. La mediunidad es un talento divino en tus manos y la divina bondad nunca se vende. Si pudiéramos definir a Dios, sería lícito repetir que Dios es amor y el amor es el trabajo del bien en todas direcciones. El trabajo es, por consiguiente, el cimiento de la existencia fecunda, del mismo modo que la raíz es el fundamento del árbol. Si alguien te dijera que es necesario que abandones tus tareas a fin de que haya virtud en el camino del prójimo, enredándote al ruido o a la festividad que tu presencia consiguiera crear donde estés, no te olvides que el Cristo pagó con amarga renuncia su propia fidelidad al Supremo Señor durante su prestación de servicio a los hombres. La prédica sin ejemplo es un cheque sin fondos. Implementa tu sustento mediante la disciplina del alma y el sudor de tu rostro para conceder al intercambio espiritual el tiempo que le puedas consagrar con la entrega de ti mismo. No te rindas a las fantasías ni te creas superior. Más allá del manantial fluye la fuente, más allá de la fuente viene el arroyo, más allá del arroyo se forma el riacho, más allá del riacho aparece el río, y más allá del río surge el mar. Primero,
La obligación para purificarnos. Después de la obligación, entrega a la mediunidad aquello que puedas concederle espontáneamente, sin una pizca de interés inferior, como si se tratara de tu cuota de esfuerzo puro en la obra del bien general. No importa que sea poco. El más importante de los edificios comienza ladrillo sobre ladrillo. Por más densa que sea la oscuridad, un delgado haz de luz quiebra el poder de las tinieblas. ¿Un comentario? Dice, subtítulo, Obsesión y Evangelio. Reunión pública del 9 de septiembre de 1960, cuestión número 244. A quien alegara que el espiritismo crea obsesiones en la actualidad del mundo, respondámosle con los evangelios. En los versículos 33 al 35 del capítulo 4, en el Evangelio de Lucas, ubicamos al hombre que se hallaba en el santuario poseído por un espíritu desdichado, que gritaba a Jesús en cuanto identificó su presencia: ¿qué tenemos nosotros contigo? Entonces el maestro, después de reprenderlo, consiguió retirarlo y devolver el equilibrio al compañero que sufría su asedio. Tenemos allí la obsesión directa. En los versículos 2 al 13 del capítulo 5, en el Evangelio de Marcos, encontramos el auxilio eficiente que prestaba el Cristo al pobre Geraseno, gobernado íntimamente por entidades crueles que más parecía un animal feroz refugiado entre los sepulcros. Tenemos allí la obsesión seguida de posesión y vampirismo. En los versículos 32 y 33 del capítulo 9, en el Evangelio de Mateo, leemos la noticia de que el pueblo trajo delante del divino benefactor un hombre mudo, que estaba bajo el control de un espíritu en profunda perturbación. Y una vez que fue apartado el huésped extraño, por la bondad del Señor, el enfermo recuperó de inmediato el habla. Tenemos allí la obsesión compleja, que involucra el alma y el cuerpo. En el versículo 2 del capítulo 13, en el Evangelio de Juan, registramos la palabra positiva del apóstol cuando manifiesta que un espíritu perverso había colocado en el sentimiento de Judas la idea de renegar el apostolado. Tenemos allí la obsesión indirecta, en la cual la víctima padece una influencia envilecedora sin que por eso pierda su propia responsabilidad. En los versículos 5 al 7 del capítulo 8, en los Hechos de los Apóstoles, se nos informa que Felipe, mientras transmitía el mensaje de Cristo entre los samaritanos, consiguió que muchos cojos y paralíticos se curaran repentinamente por el simple alejamiento de los espíritus inferiores que los molestaban. Tenemos allí la obsesión colectiva, generadora de malestares fantasmas. Y de un extremo al otro, vemos que el Nuevo Testamento trata el problema de la obsesión con la misma intención humanitaria de la doctrina espírita. No nos detengamos ante los críticos obstinados. Ampliemos el servicio de socorro a los procesos obsesivos de todas las procedencias, porque los principios de Allan Kardec reviven la enseñanza de Jesús en la antigua batalla de la luz contra la sombra, del bien contra el mal. ¿Algún comentario? Aquí, digamos, nos está mencionando que había quienes culpaban al espiritismo de las obsesiones. Pero aquí podemos darnos cuenta de que el espiritismo lo que hace es que salgan a la luz, que no estén ocultas, cómo poderlas solucionar, y como nos estaba mencionando también que está el Evangelio. Entonces con el Evangelio se está ayudando al obsesado para que entienda las causas y también el cambio que tiene que hacer en su conducta, y el obsesor que también tiene que hacer un cambio porque no sabe las consecuencias de lo que está provocando. Según el obsesor, está logrando una venganza, está logrando una como justicia según su limitado conocimiento y entendimiento, pero lo que está haciendo es que está provocando estar en situaciones más difíciles más adelante. Entonces el Evangelio lo que hace es que le esclarece. Sí. Muchas gracias, Pepe. Dice subtítulo: Mediunidad y enfermos.
Reunión pública del 12 de septiembre de 1960, cuestión número 176, primero, segundo y tercero. En lo relativo a los enfermos, los científicos ateos solamente distinguen el cuerpo en el alma, mientras que los religiosos extremistas solamente divisan el alma en el cuerpo. Las inteligencias sensatas, que no obstante analizan tanto a una como al otro, conjugan bondad y medicación en los procesos curativos. Los científicos ateos, al estilo de los técnicos puros, suelen confiar exclusivamente al laboratorio de la orientación terapéutica, pues consideran que el malestar es un mero problema orgánico de curso previsto, como si el cuerpo fuera un aparato frío, cuyo comportamiento estuviera previamente calculado. Pero se olvidan de que los corpúsculos blancos de la sangre fabrican antitoxinas sin haber frecuentado ningún curso de química. Los religiosos extremistas, al modo de los místicos intransigentes, casi siempre confían exclusivamente en la oración todo el trabajo de socorro, pues interpretan que la enfermedad es un simple acontecimiento expiatorio del ser, como si el alma encarnada fuera una entidad omnipotente en cuanto a su propia defensa. Pero se olvidan que los virus no interrumpen el ataque infeccioso ante tal o cual explicación de moral. Las inteligencias sensatas, sin embargo, perciben que el cuerpo está guiado por el alma, como también saben que en el ámbito físico el alma necesita del cuerpo para manifestarse, pese a que reconozcan que las reacciones sustanciales proceden desde el interior hacia el exterior, razón por la cual en todos los tratamientos como acción complementaria es lícito apelar a las energías inagotables del espíritu. La mediunidad curativa, por lo tanto, suprime la enfermedad tanto como sea posible con el amparo de la medicina apropiada y úngete de amor para socorrer al enfermo. La solidaridad eleva el índice de confianza y la confianza pone en acción instintiva los recursos de la naturaleza. Pronuncia la plegaria que reconforte y ofrece el pase magnético que restablezca como si fueran pedazos de tu propio corazón en forma de auxilio. Sobre todo, no envenenes el ánimo del que está sufriendo. Incluso delante de criminales y viciosos a quienes la enfermedad arruina, dirige hacia lo alto tu voz y tiende los brazos sin señal alguna de agresión o censura. Recuerda que posiblemente estaríamos nosotros en el lugar de ellos si hubiéramos padecido las pruebas y tentaciones en las cuales sucumbieron agobiados. Sea quien fuere el enfermo al cual te aproximes, compadécete cuantas veces sean necesarias, convencido de que es preciso aprender a ayudar al necesitado, de tal manera que el necesitado aprenda a ayudarse a sí mismo. Solo así descubrirás en ti mismo y en los demás el sorprendente poder curativo que dimana ilimitadamente, constantemente del amor de Dios. ¿Un comentario? Aquí nos está manifestando que, como decía la frase de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en el sentido de la enfermedad. Porque nos estaba mencionando que hay quienes tienen la mentalidad de que con oración se va a curar la enfermedad, y eso no es así. Para eso Dios permitió que se diera el desarrollo de la medicina, que existieran los tratamientos que van, digamos, siendo recetados según el diagnóstico por los médicos. Entonces, ahí se está poniendo en su lugar el hecho de que no tiene que haber fanatismo pensando que todo es por situaciones espirituales, que no es así. Que hay cosas que son físicas y tienen que tratarse con medicina material. No se puede, digamos, por ejemplo, decir, no, es que está enfermo, Pepe está enfermo, porque sabemos que es mala persona, por ejemplo. Y de ahí resulta que nos enfermamos de lo mismo que tiene Pepe. Entonces, son cuestiones así físicas que tienen que ser tratadas con medicina física. Muchas gracias. Subtítulo: Sabes. Reunión pública del 16 de septiembre de 1960. Cuestión número 226, tercero. Tanto como los medios, todos nosotros, a medida que asimilamos la idea espírita, recibimos una luz alimentada por la esencia del Evangelio. Y la misión de la luz, por encima de todo, consiste en revelar a fin de que podamos comprender. Todos tenemos pues la facultad superior de entender para auxiliar. Nunca digas por consiguiente que careces de orientación. Sabes
que te encuentras en la tierra no solamente en el proceso de reparación del pasado, sino también en la construcción del futuro. Sabes que los parientes enigmas son en realidad acreedores que dejaste a distancia reinstalados ahora dentro de la zona de tu vida cotidiana a fin de que solucione los compromisos de tu alma y aprendas cuánto duele haber complicado los destinos ajenos. Sabes que los ofensores transformados en verdugos la mayoría de las veces son obsedidos por terribles entidades sombrías a los que el mundo ha colocado delante de ti, a la manera de pruebas prolongadas mediante las cuales puedas demostrar prácticamente la virtud que enseñas. Sabes que las dificultades semejantes a espinos magnéticos en el campo del trabajo son recursos que la vida te ofrece de modo que no fracases en la conquista de la experiencia. Sabes que el dolor, parecido a una brasa invisible en el pensamiento, cumple la función de alertarte contra caídas mayores en los despeñaderos de la ignorancia. Imprégnate, pues, de caridad y paciencia si aspiras a realizar lo que debes. El precio de la victoria se denomina lucha. La idea espírita es una lámpara encendida para que todos veamos claro, en tanto que la existencia en la tierra es un camino hacia la esfera superior. No te quejes si la ascensión te produjera disgusto o cansancio a causa de la cruz que portas. Ora por los que te persiguen, bendice a los que te injurian, aquellos que consideraban haber aniquilado al Cristo en lo alto de un monte, solo consiguieron transformarlo en una señal de luz. ¿Comentario? Dice, subtítulo, Actualidad Espírita. Reunión pública del 19 de septiembre de 1960, capítulo 31, disertación primero. Espíritas. El mundo de hoy es el campo de lucha al cual fuisteis convocados para servir. Todas las rutas presentan contradicciones tremendas. A cada trecho nos encontramos con los que hablan del Cristo pero se niegan a darle su testimonio. Escuchamos a los que predican el desinterés aferrados a las posesiones, a los que se refieren a la unión mientras diseminan la discordia, a los que exaltan la humildad, embriagados por el orgullo, y a los que recetan el sacrificio para uso de los demás, sin animarse a tocar ni con un dedo de los fardos de trabajo que cargan sus semejantes. En el pasado, en otras reencarnaciones, nosotros también éramos así. Recorríamos a la cruz del Señor y al mismo tiempo tallábamos cruces para los brazos del prójimo. Exaltábamos el desprendimiento en tanto que entronizábamos el egoísmo. Loábamos la virtud pero alabábamos el vicio. Clamábamos por la fraternidad a la vez que estimulábamos la persecución a quienes no pensaran según nuestra cabeza. Hoy, no obstante, la doctrina espírita establece para nosotros el Evangelio en una versión viva y simple. No más el Cristo para bendecir la carnicería de la guerra, no más el Cristo erigido en monumentos de plata y oro, no más la esclavitud religiosa atribuida imaginariamente al Cristo, no más imposiciones ni convenciones supuestamente provenientes de Cristo. Ahora, como debió haber sido siempre, hallamos en el Maestro Divino al compañero de la humanidad que nos enseña a crecer en el bien para la victoria de la vida, que no nos alcance simplemente con creer. En todas partes es necesario que seamos el ejemplo de la enseñanza que predicamos, porque si el Evangelio es la revelación por la cual el Cristo nos entregó un conocimiento más amplio de Dios, la doctrina espírita es la revelación mediante la cual el mundo espera un conocimiento más amplio del Cristo, en nosotros y por nosotros. ¿Algún comentario? Con esto, digamos, se puede ver lo de la frase que decía la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, que lo podemos ver en las distintas religiones, por ejemplo, que hay quienes son, ya sea que asistan, que vayan a ciertas reuniones o a ciertas actividades religiosas, que no ven lo que tienen ellos mismos, pero se toman su tiempo para ver lo que está en el otro. No es cuestión de que uno va a ser ciego y va a ver bonito todo por todos lados, pero también hay que tener presente las cosas que tenemos individualmente que mejorar. También lo podemos ver en los ministros religiosos que por el hecho de ser ministros en algunas oportunidades les afecta el orgullo o la vanidad
y eso les puede impedir darse cuenta de las situaciones que tienen que mejorar de sí mismos y señalando al prójimo. Y también lo podemos ver sin hacer una excepción. También en el espiritismo nos podemos dar cuenta de que esto está sucediendo. Podemos ver también que sucede con algunos. Sí, es que Pepe, ya saben cómo es Pepe. Por ejemplo, que están señalando y pueden ser peor que quienes están señalando. Y lo podemos ver, digamos, tanto entre los que van a las reuniones, que nuestro objetivo tiene que ser aprender para que vayamos cambiando. Y también lo miramos en quienes difunden la doctrina, que también tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si no vamos a ser como una religión más. Muchas gracias. Subtítulo: Mediumnidad y duda. Reunión pública del 23 de septiembre de 1960, cuestión número 214. Cuando la sombra de la duda se interponga entre el campo de acción y tu facultad mediúmnica, contempla al necesitado que aguarda a tu servicio. Si fueras ese compañero sometido al martirio de la enfermedad, como si láminas de fuego te cortaran las vísceras, agradecerías a las manos generosas que se levantaran en el pase magnético en tu beneficio. Si fueras ese hermano que exhibe en la epidermis grandes heridas como si lo cubrieran prendas salpicadas de llagas, demostrarías inmensa gratitud a los dedos que te entregaron el fluido reparador. Si fueras ese alienado mental del cual muchos se apartan, molestos por cierto, recibirías como bendición de lo alto la exhortación que te ayudara a superar el desequilibrio. Si fueras esa persona desesperada en las últimas fronteras de la resistencia al borde del suicidio o del crimen, pondrías en evidencia tu reconocimiento profundo a quien te dedicara la frase tranquilizadora que detuviera tu caída. Si fueras padre o madre, esposo o esposa, hijo o amigo de esa criatura aprisionada en las trampas de la obsesión, agradecerías feliz la palabra renovadora de quien se expresara en las tareas del auxilio. Si fueras ese enfermo en la ansiedad comatosa de la despedida, abrazarías como recurso divino la plegaria amistosa de quien te ofreciera serenidad y esperanza para el viaje de la muerte. Si fueras portador del dolor, no vacilarías en creer que el prójimo tiene la obligación de brindarte consuelo y atención, comprensión y remedio. La duda es comprensible, naturalmente, cada vez que el mal acecha nuestros movimientos. No obstante, en relación con el socorro adecuado a la necesidad de los otros, la duda es casi siempre una válvula para la exaltación de la pereza. Quien emplea un mínimo esfuerzo en el bien recibe todo el apoyo del bien eterno. Del mismo modo que un humilde y fiel enchufe recoge de la usina toda la potencia de que sea capaz. Si tuvieras dudas en cuanto a nuestro deber de auxiliar a los semejantes a través de la mediunidad, observa la obra inmensa del Evangelio y medita acerca de qué sería de nosotros si Jesús hubiera dudado de Dios. ¿Un comentario? Aquí se menciona de un mínimo esfuerzo para el bien, y una de las consecuencias o de los efectos que puede generar ese mínimo de esfuerzo en el bien es la empatía. Y con la empatía ya empezamos a lograr muchas cosas, como estar pendiente, como se mencionaba aquí, de quién necesita alivio, de quién tiene malestar, ya sea físico o malestar moral. Con eso podemos ir empezando bien. Y hay que tenerlo bastante presente, porque en muchas oportunidades se comenta de la empatía y es una de las cosas que también se van al olvido. Muchas gracias. Vamos a finalizar con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.